Antonio López se estrena en el cargo, por lo que ha iniciado una ronda de contactos para abrir una nueva relación personal con las diferentes instituciones. Y al igual que sucedía en su visita al Concello, el presidente del Consello de Contas recibía el compromiso de colaboración de José Luis Baltar, especialmente en el tema de la rendición de cuentas de los concellos más pequeños de la provincia. A Diputación de Ourense vai a colaborar, vamos a incidir nos pequenos concellos, vamos por a disposición dos pequenos concellos os medios materiales necesarios, pero sempre partindo desa premisa. As contas que ten que facer o Concello. A Diputación é unha simple axuda, tanto en medios telemáticos como en medios humanos, que podemos por a súa disposición. El 11 de octubre, el Consejo del Patrimonio Histórico Español seleccionó a la Torre de Hércules como el monumento que representará a España frente a la UNESCO. En febrero habrá un nuevo corte en el que se elegirán de entre todos los candidatos a 45 monumentos de todo el mundo para aspirar a formar parte del catálogo del Patrimonio de la Humanidad. Para pedir el apoyo de la Diputación de Ourense, Segundo Pardo, presidente del Instituto de Estudios Torre de Hércules, llegaba hoy a Ourense, en donde además se comprometía a colaborar con la institución provincial en la labor de recaudar fondos para presentar una candidatura propia ourensana. Ourense monumentalmente merece un sitio especial, y sobre todo merece un sitio especial Ourense y su entorno, toda su provincia. Yo que la conozco un poco, he quedado siempre maravillado de la cantidad y la calidad de los monasterios que cubren esta provincia. Nunca 140 caballos habían consumido tan poco. Skoda.